El curso, como bien lo comentaba, son principios básicos de aire acondicionado. Nos van a ayudar a entender, pues, lo que es los conocimientos básicos para cualquier equipo, para cualquier sistema de refrigeración. Vamos a comenzar a comprender estos tipos de principios. A lo largo de esta semana vamos a ver este curso, vamos a ver una parte muy importante que es el diagrama de presión entalpía y lo que es psicometría. Pero bueno, el día de hoy comenzamos con lo básico, ¿sí? Que es un poco de teoría. Entonces vamos a comenzar con conceptos básicos, ¿sí? El día de hoy. En conceptos básicos o todo lo que son nuestros sistemas o cualquier sistema de aire acondicionado, ¿sí? Se va a regir por dos leyes. Si cualquier ciclo de refrigeración se rige por estas dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos indica que la suma total de la energía del universo es una cantidad constante. Entonces, esta energía no la podemos incrementar, disminuir, crearse o destruirse. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible que una máquina actuando por sí sola, sin ayuda de un agente exterior, transporte calor de un cuerpo a otro que tenga mayor temperatura que el primero, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir? La primera ley de la termodinámica nos dice que, como lo hemos escuchado en muchos lados, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley, pues lo que nos está diciendo es de que necesitamos, ¿sí? Una cierta energía, necesitamos alguna máquina para poder transportar calor, ¿sí? Entonces, esas son las dos primeras leyes. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un equipo de aire acondicionado? Nosotros en realidad no eliminamos calor. En un equipo de aire acondicionado no eliminamos el calor, sino más bien transportamos el calor. Si estamos en modo frío, transportamos el calor del interior del edificio hacia el exterior, ¿sí? Entonces, por esa cuestión se cumple la primera ley de la termodinámica, porque no estamos eliminando la energía en forma de calor, y también cumplimos con la segunda ley, que necesitamos de una máquina que actúe por medio de alguna energía, algún agente exterior, para transportar calor de un cuerpo a otro que tenga mayor temperatura. Vamos a conocer cuáles son algunos conceptos. El primer concepto va a ser el de temperatura. Probablemente ustedes van a decir el de, pues, sí sé lo que es temperatura, estamos nada más repitiendo las cosas o algo por el estilo, pero hay una diferencia entre temperatura y calor. Entonces vamos a comprender cuál es cada una de estas. La temperatura es una magnitud física descriptiva, ¿sí? Esta nos va a caracterizar o a indicar la transferencia de energía térmica o calor entre ese sistema y otros. Si nosotros tuviéramos un microscopio, ¿sí? Dice desde un punto de vista microscópico, esta unidad de medida de la energía cinética asociada al movimiento aleatorio de las partículas que van a componer nuestro sistema. Ya que la temperatura es una medida relativa, las escalas que se basan en puntos de referencia deben de ser usadas para medir la temperatura con precisión. Cada una de estas escalas va a usar una serie de divisiones basadas en diferentes puntos de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tuviéramos el microscopio, observamos, no sé, a lo mejor aire, ¿no? A lo mejor observamos agua, vamos a poner un ejemplo, vamos a observar agua, ¿sí? Y pudiéramos ver las partículas del agua que se encuentran, ¿sí? En un cierto movimiento, van a tener una cierta energía, van a tener cierto movimiento estas partículas, pero no va a ser tan grande el movimiento. Ahora, si nosotros aumentáramos la temperatura, ¿sí? O sea, añadiríamos calor a ese líquido, entonces comenzáramos a ver que las partículas se van a mover más rápido y van a estar chocando entre sí. Si nosotros evaporáramos esa agua, pues mucho más sería el movimiento cinético. Ahora bien, que es todo lo contrario, si nosotros congeláramos esa agua, se volvería un sólido y no tendrían movimiento esas partículas. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos midiendo, ¿sí? Con la temperatura, ¿sí? Va a ser la energía cinética al movimiento aleatorio de sus partículas, ¿sí?
hay 3 unidades de medida de temperatura, las 3 principales. ¿Sí? Hay muchísimas más, pero las 3 principales o las más conocidas son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin. En los grados Fahrenheit, sus puntos de referencia es el agua, el hielo y el cloruro de amonio. ¿Sí? Esos son los puntos de referencia en los que se están basando para los grados Fahrenheit, ¿sí? Los puntos de evaporación o sus temperaturas de saturación. Los grados Celsius está totalmente basado únicamente en el agua, ¿sí? Y los grados Kelvin, su punto de referencia son las moléculas y átomos de un sistema. Por eso nosotros podemos observar, punto muy importante, pueden ver las 3 unidades de medida, ¿sí? Y cuando los grados Kelvin marcan 0, grados Celsius está marcando menos 273.15 y grados Fahrenheit es menos 459.58 grados Celsius. El 0 de los grados Kelvin es el 0 absoluto, es donde ya no hay absolutamente nada de calor. Entonces, ese es, por eso, ¿por qué 0 grados Kelvin? Porque precisamente esa temperatura ya no hay movimiento cinético entre las partículas y átomos, las moléculas y átomos de un sistema. Entonces, precisamente por eso se utiliza como el 0 absoluto, los 0 grados Kelvin. Otro punto importante es la energía. La energía se define como la habilidad de causar algún cambio o hacer una labor o trabajo. Hay muchas formas diferentes de energía, ¿sí? Hay mecánica, eléctrica, calorífica, luminosa, ¿sí? Cada una de estas diferentes formas de energía tienen en común la habilidad de causar algún tipo de cambio o forma de hacer una labor o trabajo. Ahora bien, el calor es una forma de energía, ¿sí? Pero el calor es la transferencia de energía entre dos cuerpos por acción del desequilibrio térmico entre ellos. Y su concepto está ligado al principio cero de la termodinámica, que dictamina que dos cuerpos en contacto intercambian energía en forma de calor hasta que su temperatura se equilibra. Pero ¿cuáles son las formas de transferencia de calor? Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas en las formas de transferencia de calor es la conducción. Y nos indica que en la conducción dice, para que exista transmisión de calor por conducción, se va a considerar que el calor va a fluir a través de un medio cuyas moléculas están fijas en sus posiciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un medio sólido. Este flujo de calor va a ocurrir solo si existe un salto térmico o una diferencia de temperatura. Experimentalmente se ha comprobado que en este flujo calórico es directamente proporcional al potencial térmico, ¿sí? E inversamente proporcional a lo que llamaremos resistencia del medio. Cada materia nos va a ofrecer una distinta resistencia al flujo de calor, sin importar su estado o constitución. Pues bueno, no tiene la misma transferencia o no es, no tiene la misma conductividad térmica una barra de cobre que una barra de baquelita, un ejemplo, ¿no? O una barra de plástico, ¿sí? Podemos observar que la barra de cobre, pues conduce el calor mucho más rápido que otro tipo de materiales. Entonces, ¿cuál es la conducción? Únicamente es de que vamos a transferir el calor por medio de un sólido, punto A al punto B, pero siempre va a estar en contacto. Aquí podemos observar la resistencia del medio, ¿sí? Que va a ser una constante que va a surgir de experimentos con cada sustancia, ¿sí? Este coeficiente o esta unidad de medida, ¿sí? Este coeficiente, ¿sí? Se va a caracterizar porque va a ser la cantidad de calor necesario por metro cuadrado
para que atravesan durante la unidad de tiempo 1 metro de material homogéneo, ¿sí? Obtengo una diferencia de 1 grado centígrado de temperatura entre las dos caras, ¿sí? Esto lo vamos a expresar en joules por metro por segundo por grado centígrado. Y pues todos los elementos van a tener una capacidad de transferencia de calor. La única diferencia es la velocidad con la que la hacen cada uno de ellos. Podemos observar un ejemplo, ¿sí? La plata tiene un coeficiente de 429 joules metro por segundo por grado centígrado. Entonces, deja pasar muchos joules, deja pasar mucha energía. Entonces, es muy buen conductor térmico. El cobre, que está en el número 29401, también tiene muy buena conductividad térmica. Pero ahora vamos a ver la conductividad térmica de, vamos a ver algún ejemplo, como ¿qué será? El oxígeno, por decir el oxígeno deja pasar 0.03, ¿sí? El hierro 72.8, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre cada uno de estos elementos. Por decir el estaño es 66.8. Es bajo su coeficiente de transferencia térmica. Luego vamos a tener otro tipo de transferencia térmica, que va a ser la convección. La convección nos indica que para que exista transmisión de calor por convección, se considera que el calor va a fluir a través de medios cuyas moléculas o partículas van a presentar movimiento relativo, es decir, un medio líquido o gaseoso, ¿sí? Las convecciones pueden ser natural o forzadas, ¿sí? La natural, bueno, por la diferencia de densidad o de peso específico del fluido que va a aparecer debido a las diferentes temperaturas, esto produce que el fluido más frío circule hacia abajo porque va a ser más pesado y el caliente hacia arriba. No sé si en algunos casos dados recuerdan, hemos visto, ponemos por decir una olla, ponemos una olla a hervir agua y podemos observar que parece como si el agua o si hubiera una bomba dentro de la olla que está moviendo el agua y el agua por sí sola se está moviendo, pues es precisamente la convección lo que está sucediendo ahí. Muy bien. Entonces, estas partículas líquidas o gaseosas van a tener movimientos continuos, que obviamente al aumentar sus estados térmicos, estos movimientos van a transportar la energía calórica en forma de energía cinética, ¿sí? Porque va a estar en movimiento, mientras se va desplazando la partícula y colisionando con las millones que encuentra en su camino, ¿sí? Este movimiento de las partículas lo conocemos como movimiento browniano. Un ejemplo muy claro de la convección, por decir, pusimos el ejemplo de la convección del agua. Un ejemplo muy claro de la convección en el aire son los globos aerostáticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Ingresan aire a lo que es el globo y ese aire lo calientan, ¿sí? Para que tenga una densidad mucho menor que el aire que está a su alrededor. Entonces, como va a tener una densidad mucho menor, ese aire caliente va a comenzar a subir y eso es lo que nos va a ayudar a poder volar el globo aerostático. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos la convección forzada o si no tenemos un flujo tal cual? Necesitamos entonces tener la convección forzada. ¿Y qué significa esto? La convección forzada es cuando aplicamos medios mecánicos o algún tipo de máquina, ya sea un ventilador, una bomba o algún agitador, ¿sí?
¿Esto para qué? Para que se vaya creando un flujo, ¿sí? Ya sea de aire o de agua, y vayamos teniendo una transferencia térmica. Aquí podemos observar dos imágenes, una con un fan and coil, en el cual estamos forzando el paso de aire a través de los serpentines, ¿sí? Para poder capturar el calor que trae el aire consigo mismo. Entonces ahí es una convección forzada. Y en la parte de abajo pueden observar la fotografía de un casco intercambiador de calor de un equipo tipo chiller, en el cual pueden observar que el agua entra a una mayor temperatura, ¿sí? De color rojo, y conforme va avanzando, el agua va cambiando su color, ¿sí? O lo que es la temperatura del agua. Eso es convección. En el otro punto vamos a ver lo que es la radiación. Los cuerpos de las figuras se encuentran en el vacío, ¿sí? Para que exista radiación, ¿qué quiere decir? Que no va a haber aire, no va a haber ningún tipo de gas entre los dos cuerpos, ¿sí? Van a estar separados y en medio de ellos va a haber un vacío. Entonces, estos van a tener temperaturas distintas en un instante dado, pero a medida que pasa el tiempo, vamos a ir observando que sus temperaturas se van a ir igualando. Entonces, aquí podemos decir que hay una transmisión de calor entre ellos. Como no están en contacto ni conectados por ningún sólido conductor, la transmisión no puede ser por conducción ni por convección, ¿sí? Porque tampoco va a haber algún fluido en el vacío. Entonces vamos a estar ante un fenómeno de radiación térmica. Obviamente el ejemplo más claro de la radiación es la radiación solar, que pues obviamente entre la Tierra y el Sol pues no hay hay un vacío únicamente, no hay ningún tipo de gas, ni hay oxígeno, ni nada por el estilo. Entonces, eso es la radiación. Hay una transferencia de calor del Sol hacia la Tierra, ¿sí? Y por último, hay un proceso que se llama, o hay una palabra que se llama adiabática. ¿Qué es adiabático? Que no va a intercambiar calor con su entorno, ¿sí? Podemos observar, hay gases adiabáticos que podemos observar, tenemos una mano, arriba 22 grados Celsius, hay una pequeña capa de un gas adiabático de 6 milímetros y abajo tenemos una sustancia a menos 78.5 grados Celsius. Como resumen, aquí podemos ver los tres tipos de transferencias térmicas: convección, conducción y radiación. Muy bien, entonces ya que entendimos la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Como repaso, la temperatura va a ser únicamente la medida de la energía cinética de las partículas, ¿sí? Que están moviéndose de forma aleatoria. Obviamente esto nos va a dar un grado de calor, pero el otro punto importante, pues el calor, pues es la energía térmica, la energía que va a contener un cuerpo o que vamos a transferir. Pero hay dos tipos de calor. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos de calor. Vamos a tener calor sensible y calor latente. ¿Qué quieren decir estos dos tipos de calor? El calor sensible es aquel calor en el cual nosotros vamos a experimentar un aumento de temperatura, ya sea en un sólido o en un líquido o en un gaseoso. Y el calor latente va a ser la cantidad de calor necesaria para poder cambiar de estado ese líquido o ese sólido o ese gaseoso, ¿sí? Un ejemplo, vamos a poner, nosotros calentamos agua de 1 grado centígrado hasta 100 grados centígrados, ¿sí?
pero vamos a tener únicamente agua caliente, entonces nada más vamos a estar añadiendo calor sensible. Pero si tenemos agua a 100 grados Celsius y pasa a ser vapor a 100 grados Celsius, entonces allí no vamos a experimentar un cambio de temperatura, lo que vamos a experimentar es un cambio de fase, ¿sí? Pero obviamente para experimentar ese cambio de fase necesitamos cierta cantidad de calor. Entonces por eso es la diferencia entre calor sensible y calor latente. Ojo que esta parte es muy importante o esto es muy importante para lo que son los sistemas de refrigeración y para lo que es el diagrama de Molière, que es el que vamos a ver en esta semana, ¿sí? ¿Qué nos va a afectar o cómo podemos nosotros, pues sí, digamos, manipular esta información? ¿Sí? ¿Cómo podemos manipular esto del calor sensible y el calor latente? Pues el calor sensible y el calor latente, o más que nada el calor latente, que va a ser el punto de ebullición o punto de solidificación, ¿sí? Va a estar directamente manipulado por la presión a la cual va a estar sometido. Si nosotros pusiéramos una olla de agua, por decir, en la ciudad de Puerto Vallarta, ¿sí? Llegamos a Puerto Vallarta, ponemos una olla de agua, pues esta olla de agua va a hervir a una temperatura de 100 grados Celsius. Pero ¿qué sucede si esa misma olla de agua la llevo a la punta del Everest y comienzo a calentarla? El agua va a hervir a 66 grados Celsius, ¿sí? A una temperatura mucho menor a la temperatura que está sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la presión en la punta del Everest es mucho menor a la presión que se encuentra a nivel del mar. Entonces, precisamente por eso, ¿sí? Afecta el punto de ebullición del agua. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué sucede con las ollas, como se conocen las de rápida cocción o ollas express? Estas ollas, pues tienen su tapa, ingresas tú, metes el agua, ¿sí? Tapas tu olla y se va a comenzar a calentar esa agua, ¿sí? Vamos a comenzar a calentar el agua. Va a llegar un punto en el que se va a evaporar cierta cantidad del agua y va a comenzar a aumentar la presión del agua dentro de la olla, ¿sí? Entonces, al incrementar la presión dentro de la olla, el agua ya no va a hervir a 100 grados Celsius, sino más bien esa agua va a hervir a una temperatura de 115, 120 grados Celsius. Por eso la cocción es mucho más rápida con esas ollas, porque no es como una olla normal que estás cociendo a 100 grados Celsius o a 90 grados Celsius, 95 grados Celsius, sino en ese tipo de ollas estás realizando una cocción a 110, a 115, 120 grados Celsius. Por eso es mucho más rápida la cocción en las ollas express. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros incrementamos la presión de nuestra olla express, ¿sí? Vamos a aumentar el punto de ebullición del agua, con lo cual vamos a aumentar, ¿sí? La capacidad de absorber calor sensible del agua. Si nosotros bajamos la presión, sometemos el agua a una menor presión que la presión ambiental, que la presión atmosférica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir la capacidad de absorber calor sensible de ese fluido. Esto viene para todos los fluidos, llámese refrigerantes, agua, oxígeno, viene para todos los fluidos, ¿sí? Entonces, bien importante, aumentamos el punto de ebullición, aumentamos la capacidad de absorber calor sensible. Bajamos el punto de ebullición o bajamos la presión, también le bajamos la capacidad de absorber calor sensible. Pero en este caso dado, también el calor latente juega un papel muy importante, ¿sí? Por eso los equipos de aire acondicionado traen un condensador, traen un evaporador, traemos la válvula de expansión y traemos el compresor, porque precisamente lo que hacemos en un ciclo de refrigeración es subir y bajar las presiones del refrigerante para que se pueda condensar y evaporar de manera natural y así poder transportar el calor sin ningún problema. Aquí pueden observar las pequeñas definiciones sobre lo que es calor sensible
y calor latente. Muy bien. Esta es directamente una comparativa de los puntos de ebullición a presión atmosférica. ¿Sí? Por decir, a una olla de presión de 20 psi, a una presión de 20 psi, el agua va a hervir a 125.5 grados Celsius. ¿Sí? En la costa, el agua hierve a 100 grados Celsius. En ciudades como Manga o como Bogotá, por decir, en Bogotá, Colombia, hierve a 92 grados Celsius el agua. Y en la punta del Everest, ¿sí?, el agua hierve a 66 grados Celsius. Pueden observar, obviamente, las presiones. A una presión a nivel de mar, ¿sí? El agua, hay una presión a nivel del mar, tenemos una presión de 101 kilopascales, ¿sí? Y conforme vamos subiendo, va bajando la presión, hasta que en el Everest tenemos únicamente 26 kilopascales. Ahora vienen los refrigerantes. El 134A, su punto de ebullición a presión atmosférica es de menos 26 grados Celsius. El R22 menos 40 grados Celsius y el R410A es a menos 56 grados Celsius. Muy bien. Ya que vimos entonces esta cuestión de calor sensible, calor latente, vamos a ver las unidades usadas en energía calorífica. ¿Sí? Normalmente, lo que es aquí en Latinoamérica, Sudamérica, tenemos varias unidades usadas. Por decir, aquí en México se utilizan mucho los BTUs, ¿sí?, que es la cantidad de calor requerido para aumentar 1 grado Fahrenheit, una libra de agua, ¿sí? Es una unidad de medida de energía térmica que va a representar la capacidad de extracción de calor que posee el equipo. También se utilizan las toneladas de refrigeración, que van a ser 12.000 BTUs, ¿sí? En algunos otros países llegan a utilizar los watts térmicos, que un watt térmico es 3.4156 BTUs, ¿sí? También se llegan a usar, bueno, aquí en México se utiliza los grados centígrados, ¿sí? Pero, por decir, países como Estados Unidos utilizan su unidad de medida de temperatura, son los grados Fahrenheit, ¿sí? También las unidades usadas en medición de volumen de aire, que son los FMs, que son pies cúbicos por minuto, o los MH, que son metros cúbicos por hora. Y un CMH es igual a 0.5886 CFMs. Muy bien. Entonces, va a haber tres conceptos que vamos a tomar en cuenta para todo, para lo que es el aire acondicionado. La temperatura, que vamos a utilizar la temperatura de bulbo seco de la habitación como referencia para su enfriamiento.
La humedad, que vamos a tener allí las condiciones de humedad confortable de una habitación, se van a mantener controlando la humedad relativa, y el flujo de aire, que va a ser la dispersión apropiada del aire, que va a regular la temperatura, humedad y grado de pureza en el interior. Así vamos a realizar un flujo apropiado y manteniendo uniformemente la temperatura y humedad en ciertas condiciones de la habitación. ¿Qué sucede en este punto? Nosotros vamos a cuidar de estos tres conceptos. En verano se recomienda una temperatura de entre 21 y 28 grados Celsius con una humedad relativa del 30 al 60%. El flujo de aire, un flujo de aire o una velocidad de 0.2 metros sobre segundo o menos, ¿sí? Y en invierno se recomienda de 20 a 24 grados Celsius la temperatura, ¿sí? Con una humedad relativa de 30 a 60%. La misma velocidad. Otras unidades en aire acondicionado son los EERs, que pues, son los BTU sobre hora sobre watt eléctrico, ¿sí? Que es el radio de eficiencia energética, y el COP, ¿sí? Que es el coeficiente o de operación o de desarrollo. Muy bien. Vamos a entrar un poco a un tema que es el tema de la humedad relativa y el calor, ¿sí? Porque precisamente vimos ahorita lo que es el calor latente y lo que es el calor sensible. Entonces, en este punto, ¿sí? Si nosotros tenemos una temperatura de 35 grados Celsius con una humedad relativa del 40%, pues sí hay sí hay calor, porque sí lo hay, pero no es tan alto el nivel de calor latente, como sin embargo si tuviéramos esos mismos 35 grados Celsius a una humedad relativa de 80%. Entonces allí vamos a necesitar una mayor capacidad de enfriamiento. ¿Qué sucede en este punto? Imaginemos que este caso 1 es en 35 grados Celsius con una humedad relativa 40%. Imaginemos que es en la ciudad de Guanajuato, un ejemplo, ¿sí? Y es una habitación de 12 metros cuadrados, por poner un ejemplo, ¿sí? Y tenemos el caso 2, que están a 35 grados Celsius, con un 80% de humedad relativa. Vamos a poner que estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, ¿qué sucede? Es de la misma medida, ¿no? ¿Sí? Los dos cuartos. Vamos a ponerle 20 metros cuadrados cada uno de los cuartos. Muy posiblemente, no estamos tomando en cuenta, para este ejemplo no voy a tomar en cuenta ni el número de personas, ni actividades, ni aparatos en el interior, ¿sí? Muy probablemente a lo mejor en este primer caso, con un equipo de 1 tonelada y media, va a ser más que suficiente para bajar la temperatura, sin ningún problema. ¿Por qué? Tengo 35 grados Celsius, pero tengo 40% de humedad relativa. No es tanta la cantidad de calor que tengo que eliminar. Es más calor sensible que calor latente. Pero ¿qué sucede en el caso 2? Allí sí tengo un alto nivel de calor latente, tengo un 80% de humedad relativa. Entonces aquí 1 tonelada de refrigeración no va a ser suficiente para poder mantener condiciones de confort en esa habitación. Probablemente necesite 2 o hasta 3 toneladas de refrigeración porque la cantidad de humedad relativa es muy alta, ¿sí? Con respecto del caso 1. Entonces aquí tengo que eliminar más calor latente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eliminar o tratar de bajar este porcentaje de humedad relativa, ¿sí? Para poder también bajar el confort térmico o llegar a un confort térmico, ¿sí? En muchas ocasiones, no sé si les ha tocado, que dicen, la temperatura el día de hoy va a ser de 30 grados Celsius, pero con una sensación térmica de 38 grados Celsius, un ejemplo, ¿sí? Pues eso se debe precisamente a la cantidad de humedad relativa que hay en el ambiente, porque a mayor humedad relativa sentimos como si fuera mayor temperatura, aunque la temperatura de bulbo seco esté baja, pero una mayor humedad relativa sentimos más calor.
Aquí podemos observar una pequeña tabla en la cual en color azul pueden ver el confort total, azul cielo, un confort pues entre, digamos, entre bueno y malo, ¿sí? Menos de la mitad de la gente va a sentir inconformidad. Ya en amarillo, más de la mitad de la gente siente inconformidad. En color anaranjado claro, casi el 75% de la gente siente incomodidad. Y en color anaranjado un poco más oscuro, casi todos van a sentir inconformidad. Y ya en color rojo es la incomodidad total, insalubre. De este lado pueden observar las temperaturas, ¿sí? Y en la parte de abajo pueden observar en color azul la cantidad de humedad relativa. Por decir, si estamos a 24 grados Celsius, a una humedad relativa de 25%, vamos a estar en el confort total. Si estamos a una temperatura de 22 grados Celsius, ¿sí? A una humedad relativa de 40%, confort total. Pero ¿qué sucede por decir en el punto B? Estamos a 27 grados Celsius con una humedad relativa de aproximadamente 30%. Menos de la mitad de la gente que se encuentra en esta habitación va a sentir inconformidad. Pero ¿qué sucede si estamos a esos 27 grados Celsius con una humedad relativa del 70%? Más de la mitad de la gente va a sentir inconformidad. Muy bien. Y pues bueno, por último vemos el tema de sistemas de unidades, el cual es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Hay varios sistemas de unidades. El internacional, ¿sí? Que es el más moderno y más usado en la actualidad, el cual es el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol. El métrico decimal, ¿sí? Que fue el primer sistema unificado de medidas, y sus unidades básicas eran el metro y el kilogramo. También existe el sexagesimal de unidades, ¿sí? Porque sus unidades son centímetro, gramo y segundo, ¿sí? Y fue creado como una ampliación del sistema métrico para usos científicos. El natural, que se escogen de forma que ciertas constantes físicas valgan exactamente la unidad. El técnico de unidades, ya está en desuso. Y el anglosajón, ¿sí? También fue normalizado, es el que utilizan en Inglaterra y en Estados Unidos, y tiene algunas diferencias sobre el imperial, que utilizan el pie, la libra, todo este tipo de unidades. Podemos observar las equivalencias entre estos sistemas de unidades. Muy bien, esos son los sistemas de unidades de nuestro equipo. Este ya es un tema que vamos a ver el día de mañana, ya lo que es el ciclo mecánico de refrigeración, ¿sí? Vamos a comprenderlo, vamos a ver cuáles son los componentes que lleva, ¿sí? Para que el día miércoles veamos lo que es el diagrama de Molière. Esta parte del diagrama de Molière es muy importante, es yo creo que la columna vertebral de toda persona que se dedique al tema de aire acondicionado, porque es muy importante en el momento que aprendamos a determinar o a leer nuestro diagrama de Molière en ese momento, vamos a poder hacer
análisis de cargas térmicas de mejor manera. Vamos a poder hacer también nuestro diagnósticos de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Diagnósticos precisos, ¿sí? Sobre los problemas que tenga una unidad de aire acondicionado. Entonces, es muy importante este tema del diagrama de Molière. Espero verlos aquí durante toda la semana para que estemos totalmente, pues, a lo mejor algunos aprendiendo los principios básicos y muchas personas también, pues, a lo mejor repasando estos temas. Muy bien. Muy bien, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanos y con todo gusto los vamos a estar contestando.